Bienvenidos a Queenstown, una ciudad turística por excelencia. Es uno de los destinos más emocionantes de Nueva Zelanda. Es una pequeña ciudad rodeada de imponentes montañas y se encuentra a orillas del lago Wakatipu. Es conocida a nivel mundial por ser la capital de los deportes extremos y ofrece de todo durante todo el año. Con su vibra, vida nocturna y oferta gastronómica, atrae a miles de turistas de todos los rincones del mundo cada año. Es por esto que siempre existe mucha oferta laboral, además de tener varias escuelas para estudiantes internacionales, por lo que la mayoría de las personas que verás por sus calles son turistas o extranjeros. Queenstown fue nuestro primer destino como Working Holidays, hace ya más de 2 años, y vivimos aquí durante 4 meses. Quédate en el video para saber más sobre esta hermosa ciudad. La primera vez que llegamos a Queenstown, pudimos notar el parecido con lugares como Pucón en Chile o Bariloche en Argentina. Sus calles están repletas de turistas, incluso en esta época del año en las que las fronteras aún no abren totalmente. Es una ciudad pequeña, por lo que es fácil recorrerla a pie o en bicicleta, conservando su encanto y haciéndolo un lugar muy seguro para vivir. Hay muchas oportunidades laborales, especialmente en rubros de hotelería y turismo, pero también cabe mencionar que es una ciudad bastante cara en comparación con el resto de Nueva Zelanda, especialmente en lo relacionado con el hospedaje. Una de las mejores formas de dimensionar la inmensidad del lago Wakatipu, el tercero más grande del país, es tomar la travesía por el lago a bordo del último barco de vapor de Nueva Zelanda, el histórico TSS Earnshaw. Este barco es un ícono de la ciudad y su primer viaje fue en el año 1912, proporcionando un vínculo entre las comunidades agrícolas aisladas a lo largo del lago con el mundo exterior. Con sus 48 metros de largo, transportaba pasajeros, ovejas, ganado, correo y suministros. Hoy opera como crucero panorámico, navegando por 45 minutos hasta Walter Peak, donde podrás disfrutar de una deliciosa barbecue y visitar la granja de animales y perros ovejeros. Es una actividad que realmente vale la pena. Te dejamos el link en la descripción para encontrar mejores precios. Al desembarcar, te guían hacia un histórico restaurante con un encanto y estilo de épocas pasadas. El restaurante se ubica entre extensos jardines junto al lago que brindan hermosas vistas para un día de relajo. El menú se renueva constantemente utilizando los mejores ingredientes de cada temporada y hay preparaciones para todos los gustos y dietas. Y entre los postres disponibles podrás encontrar el famoso postre kiwi, la pavlova. Luego del buffet, puedes recorrer la granja de Walter Peak y apreciar la destreza de esquilar ovejas, actividad muy común a lo largo de todo el país. Incluso en otros lugares hemos presenciado competencias de esquilado. Es todo un arte en este país. Lo mejor es poder ver los perros ovejeros en acción. No olvides visitar los corrales donde podrás ver ovejas, vacas, alpacas y otros animales. Es una hermosa actividad para toda la familia. A pesar de que vivimos en Queenstown anteriormente,
no tuvimos la oportunidad de realizar paracaidismo, una de las mejores actividades de deporte extremo del área. Luego de 2 años volvemos por la revancha. What's going on? Welcome to End Zone. Sorry, Mom. It's a beautiful day. We're going to go jump from 12,000 feet, which is twice the height of the mountains there. It's going to be awesome. Do you want to say anything to anyone? We'll see you in the plane. Esto es para ti, mamá, que no te gusta que haga cosas peligrosas. Para ti. Awesome. High five. Cool. Hoy saltaremos desde 3.600 metros de altura, con una caída libre de hasta 45 segundos a velocidades que alcanzan los 200 km por hora. Esta es nuestra primera vez y estos son los minutos previos, donde la adrenalina comienza a hacer lo suyo. No hay palabras que puedan describir esta experiencia. Fue increíble y lo volvería a hacer 1000 veces. Sinceramente es una de las mejores experiencias de mi vida. La emoción que genera no se puede encontrar en ningún otro lugar. Back on the ground. We made it. Yes, I made it. It's amazing. Oh yeah. Would you do it again? Yes, Awesome. obviously. Again. Thank you so much. Put it there. We'll see you next time. Thanks for jumping at End Zone. Otra de las actividades extremas que esta vez nos conformamos con solo mirar es el bungee, muy popular a través de todo el país. ¿Te está gustando el video? Te invitamos a suscribirte para más contenido sobre Nueva Zelanda. El jet boat es un bote propulsado por un chorro de agua expulsado desde la parte trasera de la embarcación. La versión moderna de este fue desarrollado por un ingeniero neozelandés a mediados de 1950, con el objetivo de crear un barco para navegar en ríos poco profundos. Si te gusta la velocidad, de seguro amarás esta actividad. Tuvimos la suerte de asistir a Queenstown Community Market, que opera durante los meses de verano, y poder visitar los distintos stands de comida de diversos lugares, especialmente de emprendedores latinos. Y si visitas Queenstown en otros meses, no te preocupes, también los podrás encontrar repartidos en la ciudad. Street Cuisine, emprendimiento chileno de Gato y Carla que sorprenden a los locales con llamativas preparaciones. En este caso fue una exquisita paella de mar y tierra, además de contar con otras preparaciones para todos los gustos. Puedes seguir su cuenta de Instagram para estar al tanto de las últimas novedades. Y algo que nos sorprendió gratamente fue poder encontrar sushi chileno, algo muy difícil de encontrar en este país y que se extrañaba mucho.
Camila logra ese sabor y textura tan única del sushi chileno. Este es un emprendimiento familiar de Camila, Edgardo y Mónica, quienes logran ese sabor y textura tan única del sushi chileno. Su emprendimiento se llama Not Sushi, ya que se aleja del tradicional sushi japonés. Si caminas cerca del lago, de seguro te encuentras con Nico, un alegre argentino con su emprendimiento de hot dogs, en todas sus variedades, donde por supuesto encontrarás la versión chilena que tanto nos gusta. Está muy bueno. Churros to go es otra parte del emprendimiento de Street Cuisine, donde deleitan a los amantes de la pastelería con su receta secreta de churros clásicos o rellenos, un imperdible de este lugar. Si deseas tomar una cerveza helada y disfrutar de unas tapas españolas, Pedro's by the Lake es la opción. Pedro fue un famoso chef español que vivió en Christchurch y perdió su restaurante durante el terremoto. Este local conmemora su trayectoria con el símbolo del ave fénix que representa el renacimiento. Fairburger es conocido en Nueva Zelanda como las mejores hamburguesas del mundo. ¿Es realmente así? Solo queda que las pruebes tú mismo y decidas. Si lo tuyo son las pizzas y compartir con amigos, Fat Buyers ofrece pizzas gigantes, muy sabrosas y a muy buen precio. A poco menos de 5 minutos en auto, puedes llegar al lugar físico donde opera Street Cuisine, frente a la Searchlight Brewery, donde podrás disfrutar de los especiales de cada semana. Nosotros tuvimos la suerte de disfrutar unos crispy ravioles vegetarianos gratinados y luego una jugosa mechada italiana en marraqueta, totalmente recomendable. Y como dijimos anteriormente, esta ciudad tiene una activa vida nocturna, especialmente cuando se trata de fiestas latinas organizadas por la misma comunidad. Por cuestión de tiempo, en esta ocasión no pudimos realizar caminatas, pero encontramos antiguos videos de nuestra visita a Ben Lomond, donde tendrás como recompensa hermosas panorámicas. Y si buscas algo más fácil, Queenston Hill también es una buena opción para perderte entre la naturaleza con una caminata que no excede las 2 horas. Y si quieres refrescarte en un lugar no tan concurrido y no le temes al agua fría, Sunshine Bay Beach es la mejor opción. Está a pocos menos de 5 minutos conduciendo desde el centro de la ciudad. Finalmente, si quieres escapar del bullicio de Queenstown, puedes conducir a poco más de 40 minutos hasta el pueblito de Glenorchy, que es la puerta de entrada a hermosos senderos de excursionismo y tiene la magia de la Tierra Media. Sus espectaculares paisajes lo han convertido en un excelente lugar para los buscadores de locaciones para películas. Si eres fanático del Señor de los Anillos y Narnia, quizás logres reconocer algunos lugares. Si te gustó el video y quieres saber más sobre Nueva Zelanda, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Así nos ayudas a crecer como canal.